¿cierto? Vamos a comenzar porque ya estamos casi todos. Si hay algún hermano más que se conecta, que pueda añadirse a lo que estamos compartiendo. Así que vamos a comenzar. Hoy día vamos a retomar el estudio en el libro de Juan, capítulo 30, capítulo 10, versículo 30. Me pasó justo que hoy día tuve hartas cosas, tenía que terminar hoy día de preparar el estudio. Y en verdad que el tema, o sea, vamos a tocar el tema de la Trinidad, pero no lo vamos a tocar tan a fondo. Me gustaría que lo hubiéramos tocado más a fondo, pero en verdad, si bien estudiar todo el tema, no pude preparar un estudio tan profundo en eso porque no me dio tanto el tiempo, pero igual vamos a tocarlo de manera como más, no tan en profundidad y quizás más adelante podemos retomarlo. Lo más probable es que más adelante podamos tener otro estudio y vamos avanzando en eso. Que yo tenía mucho papá, se conecta justo mi papá en Maipú. Así que, como les digo, igual vamos a tocar este tema, una pincelada y a ver si más adelante podemos retomarlo. El tema de la Trinidad es un tema muy profundo, de hecho es un misterio. Pero bueno, como a medida que vamos compartiendo el día, vamos a ir viendo cómo el Señor nos da luz de esto. Vamos a orar, vamos a presentarle el estudio de hoy al Señor para pedirle que Él nos bendiga, para pedirle que nos guíe, nos dirija y que pueda ser un tiempo de beneficio, un tiempo de bendición para nosotros, porque siempre es una bendición poder compartir la palabra, siempre, como decimos, es una bendición poder estar juntos ya, el hecho de reunirnos, el hecho de estar orando, compartiendo la palabra, eso ya trae una bendición en sí, y mucho más si estudiamos la escritura. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que este tiempo sea dirigido por Él y que todo lo que compartamos, hablemos y todo sea siempre para nuestra edificación y siempre para que el Señor sea glorificado en medio de nosotros. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos unirnos, Dios mío, Señor, a través de este medio. Gracias porque a través del Internet podemos estar juntos, Señor, a pesar de la distancia. Gracias por cada hermano que se da cita y dedica este tiempo, Señor, que quizás podría estar con su familia, haciendo un trabajo, no sé, disfrutando, descansando. Pero sin embargo nos reunimos, Señor, para poder acercarnos a tu palabra y saber de que tú tienes, Señor, tanta luz para nosotros, tanta bendición, tanta iluminación. Señor, que queremos conocerte más, Dios mío, y la forma de acercándonos a tu palabra. Dios mío, te rogamos que tú, Señor, nos des la guía, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos revele todas las cosas, Señor, y podamos nosotros ser edificados por ti, por tu palabra. Queremos alimentarnos por ella y queremos, Señor, que tu Espíritu nos vivifique a través de tu palabra, Señor, y traiga un tiempo de bendición. Los judíos pensaban que el hecho de solo mirar tu palabra, Señor, traía una bendición. Cuanto más para nosotros el mirar atentamente tu palabra como una perfecta ley. Señor, que podamos mirarla como un espejo y que sea transformado, Señor, nuestra imagen conforme a tu imagen. Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda moverse y pueda abrir nuestro entendimiento e iluminarnos, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir. Ponemos todo lo que somos bajo tu planta, reconocemos que solo somos barro en tu mano y que si algo hemos alcanzado solo es por tu gracia y por tu misericordia. Bendícenos, Señor, y bendice cada hogar, cada hermano representado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Juan, capítulo 10. Seguimos Juan, versículo 30. Hacemos un pequeño repaso de lo que compartimos la semana pasada, ¿cierto? Igual esto bueno y profundo el tema ese de la salvación, ¿cierto? Cada uno de nosotros a veces tenemos una postura o un pensamiento, pero lo importante siempre es, al menos yo tengo ese concepto, yo no puedo poner eh, mi postura, no puedo poner mi pensamiento, lo que yo creo, lo que yo pienso como la verdad, ¿cierto? Esto ya sería un pensamiento medio sectario. Lo importante es que entendamos y que compartamos, ¿cierto?, lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿cierto? Que entendamos lo que Dios tiene para nosotros. Y siempre tener una actitud humilde, ¿cierto? De que no porque yo creo, piense algo, voy a imponérselo a los demás y me voy a cerrar a,
a poder aprender algo nuevo. A veces es un defecto de nosotros eso, que cuando ya hemos aprendido algo, nos cuesta, o alguien quiere hablarnos de algo, nos cuesta tener la humildad de poder ser enseñados de nuevo. Y eso le pasa mucho a tanta gente que ha pasado por muchas iglesias que llegan y por el hecho de haber aprendido de una forma, piensan que esa es la forma y no se puede salir de ahí. Entonces, también la palabra humildad habla de eso, de poder sentarnos a los pies del Señor y poder ser enseñados por Él. Y si es que a lo mejor no hemos aprendido en profundidad, tener la humildad para decir, no, yo estoy dispuesto a que el Señor me enseñe o me hable en este contexto. En la semana pasada, como decimos, hablamos acerca de que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Hablamos de que Él nos daba vida eterna y que nunca perecerán jamás. Hablamos de eso, de la eternidad, de que el estar en Cristo nos asegura la eternidad como resultado, como diríamos, o como concepto principal. Dijimos que la salvación no se perdía, pero sí no era instantáneo el hecho de estar en Él, ¿cierto? Para quienes no se perdía, para los que permanecían en Él o estaban en Él. Eh, Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Pizarro, que se conecta ahí en Pitrufquén. Dios lo bendiga, hermano Sergio. Estamos recién empezando. Estamos en Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos a compartir, estamos haciendo una pequeña introducción. Hablamos también de que mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿cierto? Hablamos de eso, de que por eso no se pierde la salvación, porque ¿quién nos puede arrebatar de la mano del Señor, de la mano del Eterno, de la mano de Dios, ¿cierto? Nadie nos puede arrebatar de eso, ¿cierto? Sino que permaneciendo en Él somos salvos. Y aunque todos hablamos también acerca del tribunal, aunque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, el tribunal para los cristianos es un tribunal de galardón, ¿cierto? De acuerdo a nuestro servicio será el galardón que alcancemos, pero no de condenación, ¿cierto? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces volvemos al capítulo 10, versículo 30. Este versículo lo leímos y analizamos algunos textos en la semana pasada, pero vamos a volver a repasarlo. No lo vamos a estudiar tan en profundidad como no hubiera querido, pero sí vamos a tratar de sacar alguna enseñanza o alguna conclusión de esto. Versículo 30 dice, vamos a leer, van a leer un hermano lee dos versículos, 30 y 31, otro lee 32 y 33, y otro lee 34 y 35. Yo creo que vamos a quedar ahí. Y 31. Ya. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apiedrarle. Jesús le respondió, mucha buena obra os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? La respuesta le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Hasta ahí vamos a quedar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Jesús sigue en el contexto de hablando con los judíos, ¿cierto? Y le da una tremenda y una profundísima, ¿cierto? Declaración. Les dice, yo y el Padre uno somos. Hablamos la semana pasada de eso, de la palabra ejad, de la palabra unidad. Por ahí, ¿cierto? La hermana Pamela citó de que cuando Dios celebra el primer matrimonio de Adán y Eva, ¿cierto? Les dijo que por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿cierto? Y habla de una sola carne, cuando habla de uno, habla de ejat, ¿cierto? La palabra ejat habla de uno en número, también en unidad, habla de un complemento. La palabra ejat es bien profunda, pero no solo habla de uno como número particular, singular, sino que habla de más de uno en unidad, habla de estar unido. Y aquí lo que Jesús está hablando, ¿cierto? Y está diciendo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, al decir eso, nosotros igual tenemos claro el tema de la divinidad de Jesús. Esa es una doctrina y nosotros lo hemos compartido muchas veces en los estudios que hemos compartido y no podemos en duda la divinidad de Jesús. Jesús es Dios plenamente, no hay ninguna duda que sea Dios.
pero también en cuanto a la Trinidad, y era el tema que un poco tocamos la semana pasada, hay diferentes enseñanzas y yo creo que hay una enseñanza que se ha dado y no es tan clara la enseñanza que se ha dado en la iglesia evangélica en general, porque por mucho tiempo se enseñó de que y se habla de la Trinidad como un Dios en tres personas, ¿cierto? De hecho lo cantamos, ¿cierto? Dios en tres personas, Santísima o Bendita Trinidad, ¿cierto? Pero el concepto que nosotros tenemos de persona es como el concepto de nosotros como ser humano de persona, habla de una independencia completa entre una persona y otra. Un ejemplo, yo y mi esposa somos una persona, pero somos personas diferentes, separadas una de la otra. Y en el concepto de Trinidad, o lo que por mucho tiempo se ha enseñado, y es profundo el tema, sin querer hacer doctrina de esto todo, pero yo no creo que podamos decir que son tres personas independientes o tres personas separadas una de la otra. Yo creo que es una divinidad eh, unida plenamente en el ser divino que conocemos. Primero está dividido. El Padre, ¿cierto? El principio y no tiene principio. Es tremendo esto, pero el Padre es el principio y no tiene principio porque es eterno, ¿cierto? Podríamos decir, definiendo la participación de cada uno de los miembros de esta Trinidad, ¿cierto? El Padre es principio y no tiene principio, es eterno. Luego viene el Hijo, que aunque también tiene una condición de eterno, aunque también tiene una condición de eternidad, de deidad, y es Dios completamente, ni en más grado que el Padre, ni en menos grados que Él, sino que en igualdad, tiene una diferencia que, aunque Dios no fue engendrado por nadie, el Hijo sí fue engendrado por el Padre. Entonces, hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es? Es que el Hijo fue engendrado y el Padre no fue engendrado. No sé si entiende, pero igual es profundo, porque si bien el Padre habita en la eternidad y es el principio de todo y no tiene principio, sino que siempre existió, porque igual hay un concepto que siempre nos tocan a nosotros los cristianos, que como que el pensamiento de qué fue primero, quién creó a Dios, de dónde proviene Dios, ¿cierto? ¿Quién fue la madre de Dios o quién creó a Dios? Pero ese es un concepto errado, porque a Dios nadie lo creó jamás. Él tiene vida en sí mismo y Él no fue creado ni ha sido creado. Él está desde antes de todas las cosas. Todas subsisten en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Pero el Hijo, en cierta forma, sí fue engendrado por el Padre. Pero también esto hay una dualidad, porque ni el Padre puede ser Padre sin el Hijo, ni el Hijo puede ser Hijo sin el Padre. Entonces hay una unidad plena ahí, en ellos, ¿cierto? Los dos son uno. El Padre no puede ser Padre si no hay Hijo, porque es Padre por cuanto tiene un Hijo engendrado. Y también el Hijo, ¿cierto? Proviene del Padre y no puede tener existencia en sí mismo si no tiene el Padre. Entonces, habla de una unidad plena en la deidad en sí. Y el Espíritu es aquel que ejecuta la orden del Hijo que es dada por el Padre. Vamos a ver algunas citas que complementan esta como pequeña introducción, esta pequeña definición. Juan capítulo 5, versículo 18, es un versículo que tocamos. Juan capítulo 5, versículo 18. Amén. ¿Cómo dice? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto igual es un concepto que nosotros de repente no entendemos tanto en profundidad, pero ellos lo tenían claro. Cuando Jesús sana, ¿cierto? Al paralítico de Betesda, cuando Jesús viene y hace el milagro en él, Jesús empieza a hablar acerca de su Padre. Y no solo lo querían apiedrar porque había quebrantado el Shabbat, o había hecho una sanidad, un milagro en Shabbat, le había dicho al paralítico que se levantara, tomaba su lecho y anduviera, sino que también él decía que su padre, ¿cierto? Y hacía la obra de su padre, que no hacía nada por su propia cuenta, sino que lo que el padre le había ordenado, esto es lo que hacía.
Y al decir esto de que él llamaba a Dios su padre, los judíos tenían claro, clarito, que si él decía que él era hijo de Dios, estaba atribuyéndose él mismo estaba atribuyéndose el grado de Dios. Porque si él era hijo de Dios, hijo del Padre, se estaba atribuyendo una naturaleza divina. Y por eso tomaban piedra y querían apiedrarle. Por eso aquí dice el versículo que leía mi papá, decía, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces cada vez que Jesús decía, mi padre me ha enviado, soy enviado de mi padre, no hago las obras que yo quiero, sino que la que el padre me ha dado, no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que he oído del padre, el padre nada le ha visto jamás, sino que yo lo he visto y lo he dado a conocer. Cada vez que él hablaba de su padre, se estaba atribuyendo una naturaleza divina, ¿cierto? Por eso decimos que es innegable la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina. Entonces, por esto también querían apiedrarle, ¿cierto? Juan capítulo 18, Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 18, versículo 9. No, Juan 14, 9, perdón. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mira, papá, lee primero el 8 hasta el 10, por favor, porque igual la idea ahí es como bien, como que Jesús la explica como en mayor profundidad. Leyendo desde el 8 al 10 entendemos un poquito mejor. Mira. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Claro, entonces, Felipe, ¿qué es lo que le pregunta? Porque Jesús siempre estaba hablando acerca del Padre, ¿cierto? De su Padre. Y le hablaba de que él le había visto, le hablaba del mensaje de su Padre, que no provenía, ¿cierto?, de su propia cuenta, sino que era un enviado. Entonces Felipe y los discípulos en sí querían conocer al Padre, querían conocer a Dios, ¿cierto? Querían conocer al Eterno, de quién provenía Jesús. Entonces Felipe le pregunta, le dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios y nos basta, queremos ver a Dios, nadie ha visto a Dios, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces aquí también está definiendo Jesús lo mismo que le hablaba a los judíos. Yo y el Padre uno somos. Y en más profundiza, el Padre que mora en mí, el Padre que habita en mí, tenían una plena unión, ¿cierto? Porque tenían una unión en la divinidad. Esta Trinidad actuaba, ¿cierto? Actúa y se sigue moviendo de la misma forma en unidad. El Padre no puede manifestar la palabra si no es por el Hijo, porque el Hijo es quien habla, ¿cierto? Quien trae el mensaje del Padre. Entonces, Felipe cuando le dice, muéstranos al Padre, le dice, aquí estoy con vosotros, yo también soy el Padre en mí, yo soy en el Padre. Por eso hay otro versículo que está en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Versículos que hemos compartido, ¿cierto? Siempre digo lo mismo, pero que nos muestran en sí la unidad y como que desglosan un poco este misterio. Como digo, este tema que estamos tocando hoy, si bien no se enseña tan claro o no se enseña tan en profundidad, en cierta forma es un misterio. Sí. Colosenses 1:15 Sí. dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, ¿cómo dice de nuevo, pastora, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
primogénito de toda la creación. Sí, entonces él, hablando acerca de Jesús, ¿cierto? Hablando acerca del Mesías, acerca del Cristo, él, ¿cierto? Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como diríamos en otras palabras, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es la imagen que se ve del Dios que no se ve, el primogénito de toda creación. Y la palabra primogénito es una palabra que es profunda, y de hecho en el Evangelio de Juan la vemos muchas veces como unigénito. Y esta palabra unigénito o primogénito habla de un gen, dice en el griego esta palabra es monogenes, anote ahí, ¿cierto? Griego monogenes, que significa único de su clase o único engendrado. Se usa específicamente en el contexto del Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo como el Hijo único de Dios. O sea, cuando hablamos de que Jesús es el primogénito o el unigénito del Padre, estamos hablando que es el único en su esencia, el único en su gen, el único que fue engendrado por Dios. No es lo mismo Jesús a nosotros que somos hijos de Dios, no tenemos el mismo rango. Cuando Él habla de que Él es unigénito, está hablando que fue el primero y el único que ha sido engendrado por Dios, que tiene una naturaleza divina, que fue creado por Dios para reflejar su imagen, que fue engendrado por Dios para tener parte en esta Trinidad, en esta unidad de Dios, ¿cierto? Y esto lo vemos como en cierta forma diríamos, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Aunque fue creado, aunque fue engendrado por Dios y constantemente sigue siendo engendrado por Dios, constantemente tienen esa unidad. Por eso hay otros versículos que hablan que Jesús está en el seno del Padre. Entonces, habla que constantemente Jesús es el único que salió y que tiene esa identidad, esa genética divina, ese Dios encarnado, ese Dios hecho hombre. Si bien todos nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos a través de la adopción, del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros nos recibimos, cuando lo aceptamos en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos parte, somos renacidos. Pero aquí vemos que Jesús fue engendrado directamente con Dios y tiene una naturaleza, una genética divina. Jesús era Dios y estando y existiendo desde el mismo momento que todas las cosas existieron antes de la creación, Jesús estaba siendo partícipe en la creación. Por eso el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cierto? Dice que todas las cosas por medio de Él fueron creadas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Dónde estaba Jesús en la creación? ¿Dónde estaba Jesús en la creación? Porque quizás no lo vemos, pero cada vez que Dios decía, sea la luz, esa palabra hablada, esa palabra, ese verbo, esa palabra, esa orden, sea la luz y fue la luz. Esa palabra, ese verbo, esa orden de Dios, ese era Jesucristo, esa era la orden, ese era el verbo de Dios, que era Jesús mismo, ¿cierto? Cada vez que Jesús decía, sea la luz y fue la luz, y vio Dios que era bueno, y dijo, produzca la tierra hierba verde, árbol que dé semilla y semilla que dé su fruto. Y cada vez que decía Dios sea, ahí estaba Jesús creando todas las cosas. Como dice también el libro de Proverbios, cuando habla de la sabiduría clama en las calles, creó, ordenó todas las cosas. Jesucristo mismo en la sabiduría. O sea, Cristo, antes de tomar una forma carnal o un cuerpo a través de María, antes de pisar la tierra, Jesús ya existía en el seno del Padre. Jesús ya tenía una unidad con el Padre. Por eso él habla también de la preexistencia de Cristo, y por eso también los judíos quedaban asombrados y querían crucificarle y no le entraba en su mente limitada que Jesús hablara acerca y se atribuyera la deidad como Mesías, Dios, gloria al Señor. Es tremendo eso, porque para ellos el Mesías era un rey como otros, como David, un rey libertador, un rey poderoso. Pero sin embargo, cuando viene el Mesías, se atribuye una deidad, se atribuye
una naturaleza divina, se atribuye el poder de Dios, se atribuye toda la plenitud de Dios en él. Por eso ellos querían apiedrarle constantemente, porque entendían que que Jesús estaba atribuyéndose una deidad. ¿Se acuerdan cuando está compartiendo con ellos y empieza a hablarle acerca de las obras de Abraham? Eso está en el libro de Juan capítulo 8. Mire, busca ahí Juan capítulo 8, versículo 58 creo que está. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo dice el 59, hermana Alicia? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces, ¿qué es lo que tenían ellos aquí? Jesús le está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ciertamente Abraham vio mi día y se gozó, ¿cierto? Y por eso Jesús le dice, de cierto, antes de que Abraham fuese, hablando que Abraham vino en el año, no sé, en el año 1000, ¿cierto? En el año, no sé, en el año 1000, de 2000 años antes de Cristo, algo así. Jesús viene y dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ellos entendían su lenguaje. Ellos entendían cómo tú tienes 30 años, no tienes 30 años y te estás diciendo que Abraham vio tu día y se gozó. Entonces, por eso tomaban piedras. Pero Jesús se atribuía. ¿Y por qué se atribuía? Porque tenía la naturaleza divina y lo hablaba francamente, ¿cierto? Delante de ellos. Y dice que por eso ellos venían, tomaron piedras, ¿cierto? Para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús tenía claro quién era. Jesús tenía claro su propósito en la tierra. Y como decimos, si vemos la deidad de Jesús, Jesús está en todo el Antiguo Testamento, Jesús está en toda la Escritura, Jesús está en la creación, Jesús está creando con el Padre, Jesús está en la comunión con la deidad cuando crearon al hombre, aunque los judíos decían, como compartíamos el estudio pasado, que cuando Jesús dice creemos al hombre, lo más probable es que la Trinidad y la unidad de Dios habló entre sí, ¿cierto? Ahí estaba, cuando estaba en medio de la creación, Jesús ya estaba. Pero, como digo, los judíos tenían claro esto y por esta causa muchas veces querían apiedrarle. Por eso muchas veces querían, ¿cierto?, lapidarlo. ¿Por qué? Porque lo acusaban de blasfemo, porque siendo un hombre se hacía Dios. Mire, Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cierto? El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cierto? Al que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se hizo obediente, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no escatimó el ser igual a Dios, no escatimó el ser uno con el Creador, el ser uno con el Padre, no escatimó estar sentado en el trono del cielo, en el trono de Dios, ¿cierto? Sino que se despojó en obediencia de toda su gloria y tomó forma de siervo, naciendo a través de una mujer, ¿cierto? No de cualquier mujer, de una mujer consagrada y también concebida por el Espíritu Santo. Por eso decimos que es el unigénito, el único, ¿cierto? En su gen, el único que fue engendrado por Dios de una manera sobrenatural, virginalmente, ¿cierto? Y a través de él pudo Dios restaurar todas las cosas, habiéndonos efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su sacrificio. Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, ¿qué tomará de lo mío?
que tomara de lo mío y os lo hará saber. Claro, aquí Jesús les dice, ¿cierto? A los judíos igual eso, tomará de lo mío y lo hará saber, ¿cierto? El Padre habla de que todo lo que es del Padre es del Hijo y todo lo que es del Hijo es del Padre, ¿cierto? Hablando de esa unidad. Dice, es por eso que el Padre habla de esa unidad, ¿cierto? Hay varios versículos donde habla del unigénito, lo que hablábamos, ¿cierto? El único en su naturaleza, aunque todos nosotros pasamos a ser engendrados por Dios y a tener el espíritu de adopción, como dice en Romanos 8:15. Mire, busquemos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, ¿cierto? Abba, papito, ¿cierto? Por eso clamamos, por eso decimos, el espíritu que está en nosotros clama, ¿cierto? Y dice papito. ¿Por qué? Porque hemos recibido un espíritu de adopción. No igual que el Mesías, no igual que el Cristo. El Cristo no es que recibe un espíritu para ser el Hijo de Dios, sino que Él tiene la naturaleza, fue engendrado directamente por Dios y es el único en esa condición, ¿cierto? Divina, en esa condición de Trinidad. Vemos la unidad de Dios, ¿cierto? En todo lo que es Jesús, en todo lo que Jesús es, en todo lo que Jesús enseñaba, en cómo, ¿cierto? Él era Dios y dejó su trono como Dios para tomar forma de siervo. Y en medio de todo, de su obediencia, también Dios le plació, ¿cierto? Darle un nombre por sobre todo nombre. También en primera de Juan capítulo 2, 23, no lo busque, lea, o sea, escúchenos, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre, ¿cierto? Y Juan 1:18, también anótenlo, no lo lea, yo lo busco, yo lo tengo acá, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha visto y le ha dado a conocer. Entonces, tenemos todos estos versículos que hablan acerca de la unidad. Filipenses capítulo 2, el último versículo que vamos a leer, para que sigamos avanzando con el versículo 31. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos que esta unidad de Dios, que fue engendrado por Dios en el principio de todas las cosas, que es igual a Dios, ¿cierto? En cuanto a autoridad se despojó, tomó forma de siervo y vino a redimir, a pagar el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Haciéndose un siervo obediente, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a través de la humildad, a través del sufrimiento, a través del dolor, padeció todo lo que era, ¿cierto? Una muerte de cruz, pero también a través de ese sufrimiento también Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Entonces, habla de que el Señor, siendo Dios, siendo uno con el Padre, se despojó para redimirnos. ¿Cómo yo veo la Trinidad? ¿Cómo lo veo? La veo, la semana pasada la hermanita Pamela igual hacía una alusión que yo le encontré mucho sentido. Ella hablaba de que era como el agua en tres estados: estado sólido, gaseoso y líquido. Seguía siendo solo el agua. Pero yo lo grafico de esta forma y con esto vamos a terminar el tema de la Trinidad y vamos a avanzar al siguiente versículo. Yo lo veo como el hombre. Si yo pudiera, si usted me pregunta a mí, ¿cómo usted ve a Dios? Yo lo veo como el ser humano. Y yo creo que a eso se refería cuando hablaba, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo veo a Dios como un Dios que es alma, hablando como del Padre, el alma del hombre, ¿cierto? Hablando el Hijo, el cuerpo del hombre, ¿cierto? Hablando el Hijo como siendo la imagen de Dios, el cuerpo del hombre, y el Espíritu siendo el Espíritu Santo, el Espíritu, ¿cierto?
el Espíritu Santo como el Espíritu de hombre. Así veo yo la Trinidad, pero hablando en un mismo concepto, en una misma unidad, como en un mismo cuerpo, en esa unidad, como cuerpo, alma y espíritu. Así veo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando y manifestándose en sí. Al terminar, quizás vamos a ver cómo lo ve usted o si usted tiene algún pensamiento diferente para que podamos compartir eso. Seguimos Juan capítulo 10, versículo 31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Yo y el Padre uno somos, ¿qué es lo que hacen los judíos? Volvieron entonces a tomar piedras para apedrearle, ¿cierto? Volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué le querían apedrear? Porque le acusaban de blasfemo, ¿cierto? De blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia que Jesús, ¿cierto? Había dicho? Atribuirse, siendo hombre, ¿cierto? Atribuirse la deidad. Porque al decir él que era hijo de Dios o que él y el Padre uno somos, estaba atribuyéndose la deidad, y eso para los judíos, ¿cierto? Era motivo de castigo. Vamos a ver cuál era el castigo de la blasfemia. Eso lo vemos en Levíticos capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, 16. Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Entonces, ¿cuál era el motivo o cómo era la forma en la que se debía apedrear a un blasfemo? Se tenía que sacar del pueblo, ¿cierto? ¿Y cuál era la blasfemia? Habría que blasfemar el nombre de Jehová, tomar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? O atribuirse, ¿cierto? O blasfemar, ¿cierto? Como ofender el nombre o la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando un hombre blasfemaba, ofendía o manipulaba, tergiversaba el nombre de Dios? Toda la congregación tenía que sacarlo afuera del pueblo, y ahí entonces tenía que apiedrarlo. Él tenía que morir apiedrado. Por eso cuando Jesús le habla y se atribuye, ¿cierto? Y dice, yo y el Padre uno somos, ellos toman piedra. Pero no era que simplemente ellos tomaran piedra y lo apiedraran. Ellos tenían que llevarlo delante del concilio, tenían que llevarlo delante del tribunal judío, y ellos eran quienes tenían que enjuiciar, ¿cierto? Lo que estos religiosos dijeran. No era que llegaran ellos y empezaran a apiedrarlo, pero estaba tan corrompida la sociedad judía que ellos asimismo querían emitir un juicio, querían cumplir juicio por sus propias manos. No les importaba llevarlo al Sanedrín, no les importaba llevarlo al tribunal. Ellos querían ellos mismos ejercer justicia, o querían solamente matar a Jesús porque decían que siendo hombre se atribuía una deidad que ante sus ojos era imposible que tuviera, ¿cierto? Y por eso querían apiedrarle. Tal y como leíamos delante en Juan capítulo 8, versículo 59, cuando él dice antes que Abraham fuese yo soy, también estaban tomando piedra para apiedrarle. Pero dice el versículo 59, 8:59, el que leímos, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Eso estaba ahí en Juan 8:59. Entonces, ellos no es que querían traer a Jesús al Sanedrín o acusarlo, ¿cierto?, por hacerse o por una blasfemia, sino que ellos mismos querían cumplir su odio, su ira y toda su venganza contra Jesús, apiedrándolo ellos mismos. No tenían la autoridad, no tenían la atribución para hacerlo, pero estaba tan corrompida la ley en ese tiempo que cualquiera podía venir y quizá ejercer un juicio por lo que ellos pensaban. Está el pensamiento que se dice que cuando un sacerdote no estaba preparado para ministrar en el templo, la ley decía que los sacerdotes tenían que sacarlo fuera de la ciudad y azotarlo, ¿cierto? Darle azote. Pero en el tiempo de Jesús estaba tan corrompida el tema de la ley, el tema de la sociedad judía, el tema de los mandamientos, que cuando un sacerdote no estaba preparado, llamaban a los jóvenes para que
lo golpearan al sacerdote y lo sacaban a palo. Literalmente eso era parte de la historia. Así ejercían la autoridad y no cumplían los mandamientos como estaban escritos. O sea, ellos emitían o demostraban su violencia por sobre la forma en la que se tenían que cumplir los mandamientos. Si Jesús estaba blasfemando, tenían que llevarlo al tribunal y ser enjuiciado. Y ahí pesar si efectivamente el juicio que estaban emitiendo o la acusación que tenía era válida. Pero no, aquí ellos dicen, no, tú estás blasfemando, querían apiedrarlo al tiro, querían quitarle la vida, querían matarlo. Pero miren lo que dice el versículo 32. Juan 10:32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Jesús le responde cuando ellos están ahí tomando piedras para apiedrarle. Jesús viene y le responde, muchas buenas obras he hecho, muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros le he hecho, muchas buenas obras le he hecho. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿Por qué quieren apiedrarme? Por lo que le he mostrado, por el reino que le he mostrado, por las señales que le he mostrado. ¿Por cuál de estas buenas obras quieren apiedrarme? Jesús le está diciendo, no le he dado motivo alguno, no he mostrado ninguna, no tengo ninguna acción, ninguna obra que quizás sea digna de ejecutar, ¿cierto? Un juicio tan severo como el que ustedes me están acusando. No hay ninguna prueba, no hay ningún motivo por el cual ustedes puedan venir y condenarme. Muchas buenas obras he hecho. ¿Por cuál de ellas queréis apedrarme? Les pregunta Jesús. Entonces, no había motivo, no había causa, no había obra, ¿cierto? Que Jesús hubiera hecho por la cual ellos pudieran venir y pudieran enjuiciar a Jesús. ¿Qué es lo que estaban acusándole? Que él estaba blasfemando al decir que él y el Padre uno somos. Dios bendiga a la pastora Jenny ahí de Colina, está conectada, está aquí en el grupo. Estamos compartiendo, pastora, estamos compartiendo Juan capítulo 10, versículo 32. Entonces, dice Jesús, entonces, muchas buenas obras he hecho, he demostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedráis. Jesús anduvo haciendo muchas buenas obras, muchos señales, muchos prodigios. Mire, veamos en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38. Pedro habla acerca de eso, de las obras que Jesús hizo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cuál era la obra de Jesús? Sanar a los oprimidos, libertar a los oprimidos por el diablo, ¿cierto? Hacer la obra, hacer una obra gloriosa, hacer la obra del Padre, hacer señales, ¿cierto? Jesús les viene y los confronta calmadamente cuando ellos tenían piedras en sus manos para apiedrarle. Jesús le dice, ¿por cuál de todas las buenas obras que he hecho o cuál de las obras que le he mostrado de mi Padre me queréis apiedrar? Mire el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apiedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, le responden ellos cuando Jesús le dice, ¿por cuál de las buenas obras que he hecho? ¿Por cuál de las señales de mi Padre que le he mostrado? ¿Por cuál de los milagros que le he mostrado queréis apiedrarme? Ellos le dicen, no, por buena obra no te apiedramos, sino por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos tenían claro eso, que Jesús les decía que Él era Dios. Frontalmente, abiertamente, al decir yo y mi Padre uno somos, Jesús le está diciendo yo soy Dios. Y como ellos lo tenían claro, esto no caía en su corazón, no cabía en la mente de ellos y querían por eso matarlo, querían apiedrarlo, ¿cierto? Juan capítulo 17 y 18, Juan capítulo 5, versículos 17 y 18.
Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ese mismo versículo lo habíamos citado anteriormente. Jesús cuando le decía yo y mi Padre, él estaba diciendo y estaba atribuyéndose una naturaleza divina. Por eso ellos procuraban matarle. Por eso ellos no les cabía en su corazón que el Mesías, que el que estuviera frente a ellos, ¿cierto? Pudiera hacer tales señales, pudiera hablarle de tal manera, tuviera tal autoridad. ¿Quién es este? Decían que el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este que quizá pone las manos sobre los ciegos y estos ven? Ungen a los paralíticos y se levantan. Entonces, como él, siendo hombre, se atribuía, ¿cierto?, una naturaleza divina, querían apiedrarle. Mire, versículo 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Mientras ellos empiezan a decirle, tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te atribuye una naturaleza divina. Por eso queremos apiedrarte. Por eso te condenamos por blasfemo. Porque tomas el nombre de Dios en vano y siendo un hombre te haces Dios. Jesús les dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y Jesús les cita un salmo, el Salmo 82, versículo 6. Y dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Tremenda la sabiduría de Jesús, ¿cierto? Mientras ellos dicen, tú mismo siendo hombre te haces Dios. Siendo hombre te haces Dios y por eso queremos enjuiciarte. Y Jesús viene y dice, no está escrito en vuestra ley, no dice así la escritura. Yo dije, dioses soy, y le cita este salmo. El salmo dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Si analizamos en profundidad este salmo, cuando habla de dioses, habla con D minúscula. Y esta palabra dioses con D minúscula tiene un doble significado. Bueno, minúscula para nosotros, porque en verdad la Torá no tiene minúscula ni mayúscula, pero nosotros la entendemos así. Cuando dice y habla de D minúscula, tiene dos significados. Uno puede ser un espíritu, ¿cierto? Dios es como un espíritu, o también tiene una connotación aquí. Este versículo en sí habla de eso, habla de jueces, Aquí está hablando de los hombres que tenían autoridad. Y por eso el salmista y Dios habla de eso. Dice, vosotros sois dioses, hablando de que eran los jueces, ¿cierto?, quienes tenían la autoridad de emitir un juicio o de poner una sentencia, de poder juzgar, ¿cierto?, las cosas que quizá tenían que ser juzgadas, ¿cierto?, ante un tribunal o ante un juzgado. Está hablando de los jueces. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Así cita el Salmo. Entonces Jesús, cuando ellos empiezan a decirle, tú te estás haciendo hombre, te atribuyes la obra de Dios, te atribuyes una naturaleza de Dios, te atribuyes ser un hombre Dios. Y Jesús le cita esto, pero si acaso no está escrito en los Salmos y que Dios dice, dioses sois, hablando de eso, ¿cierto?, de los jueces. Les citó la escritura para que ellos, como eran y tomaban todo literal, hablando acerca de los hombres, les llama dioses. Miren lo que dice el versículo 35. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, versículo 36, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si ustedes llamaron a los hombres que eran pecadores, si ustedes llamaron a los hombres, si la escritura llama a los hombres que quizás eran hombres naturales, que porque quizás tenían un cargo, el salmista los llama a dioses, ¿cuánto más al que Dios santificó y envió al mundo? Vosotros decís, tú blasfemas porque yo digo, hijo de Dios soy. En cierta forma les cayó la boca con la misma escritura. Mire, hay un comentario de esto, dice, la construcción gramatical de la frase completa debe entenderse como si dijese, al que Dios consagró y envió al mundo, vosotros os atrevéis a llamarle blasfemo
porque dice que es hijo de Dios. En esta argumentación Jesús se presenta como superior a los jueces, incluso a los profetas, porque tanto unos como otros usan o reciben la palabra de Dios, a la palabra que Dios les revela, mientras que Él fue enviado al mundo por el Padre. Jesús había venido al mundo en un servicio de salvación, conforme a la voluntad del Padre establecida en el plan de redención. O sea, Jesús tenía toda la autoridad de atribuirse, ¿cierto?, el nombre de Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios en sí mismo, porque Él y el Padre eran uno, porque antes de que Abraham fuese, Él era, porque la naturaleza le obedecía, porque nació de una mujer virgen, porque hizo tantas señales, tantas obras que el Padre le había encomendado. Jesús tenía toda la autoridad de demostrarse como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, el unigénito que había sido enviado para que todo el que creyera en Él no se perdiera. Pero estos hombres llenos de ira, llenos del enemigo, porque lo que tenían ellos era el ser guiados por el enemigo, por eso querían matarlo. Como decía el libro de Juan, que el enemigo era homicida desde el principio y los deseos del diablo ellos querían hacer. Por eso querían tomar piedra y apiedrarlo. Si Jesús y si la Escritura, ¿cierto?, llamaba a dioses a unos hombres que eran pecadores, ¿cierto?, y hombres que eran normales, naturales, cuanto más aquel que estaba en medio de la creación, aquel que estaba dando orden para que la tierra produjera, aquel que llamó y aquel que es antes de todas las cosas tenía toda la autoridad para llamarse y para atribuirse, ¿cierto?, el título de Hijo de Dios. ¿Cierto? Estos hombres, si querían hacer eso, enjuiciar a Jesús, era porque el enemigo le había puesto en su corazón arrebatarle la vida a Jesús, ¿cierto? El enemigo quería quitarnos o quería quitar a Dios por violencia, a Jesús por violencia. Sin embargo, el día y la hora del sacrificio del Mesías estaba preparado por el Padre. Nadie podía quitarle su vida, porque Él mismo, como leíamos en los estudios anteriores, ponía su vida y Él mismo la volvía a tomar. Entonces nadie podía quitarle, por más que quisieran lapidarlo, acusarlo de blasfemo, decirle que quizás hacía milagro en el nombre de Belcebú. El espíritu y la plenitud de la deidad habitaba en él corporalmente, por lo tanto tenía todo el poder y toda la autoridad para decir: yo y el Padre uno somos. Este es el estudio de hoy, vamos a quedar acá. Es tremendo eso, de que vemos como la ira de ellos, como la rapidez que tenían para llegar y querer tomar una piedra y apiedrar a Jesús, quitarle su vida, ¿cierto? De poder quizá arrebatarle, ¿cierto? O tomarlo o quitarlo por violencia, haciendo que lo único que Él demostraba, lo único que Él daba, ¿cierto?, era la voz del Padre, las obras del Padre, las obras de Dios, los milagros, el mensaje que Dios le había encomendado, era lo que Jesús quería compartir, lo que Jesús traía. Sin embargo, no hallaba cabida en ellos porque estaban llenos de ira, llenos de violencia, llenos del enemigo. Tremendo el estudio de hoy. Vamos a dejar ahí los micrófonos abiertos para que, si quieren hacer algún comentario, puedan hacerlo y podamos terminar el estudio de hoy. Así que ahí vamos a abrir los micrófonos. Hermoso el estudio, me llama la atención la definición que en algún momento usted le da a la Trinidad. Claro, pienso yo que mejor de repente ejemplo que nosotros mismos, que estamos compuestos, somos una persona, pero estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Y ahí hay algunas también, a ver, en esto también, como decía usted, también se encierra un misterio. Pero lo más grande que yo veo en el mismo estudio aquí acerca de la palabra, cómo los fariseos, la gente religiosa, siempre quería tener motivos como para enjuiciar a Jesús o para apedrearle, pero en realidad me parece que por ahí en alguna parte decía que crujían sus dientes porque no encontraban ocasión no encontraban este motivo para
para poder apiedrar a Jesús. Así que aunque conocían la palabra, pero yo creo que de repente la conocían también a su forma, a su manera, o la querían hacer hablar para que fuera como para ellos, como que nos beneficiara a ellos. Entonces, pero me encanta a mí la palabra, me encanta porque la palabra misma te va dando la interpretación, te va dando la respuesta, y eso es maravilloso. Así es que hermoso el estudio. Así que bendiciones. Dios la bendiga mucho, pastora, Dios la bendiga mucho, sí. En verdad que ellos buscaban motivos, ¿cierto? Para hollar, buscaban ocasión, ¿cierto? Sin encontrar nada. Finalmente lo que Jesús hacía eran los milagros, la obra del Padre, señales, sanaban enfermos. Y sobre todo traía una palabra poderosa. Ellos querían usar la ley a su mala interpretación, porque la palabra no hallaba cabida en ellos. No sé qué más quiere compartir ahí. Están abiertos los micrófonos para que puedan quizás compartir algo, si tienen alguna visión, algún pensamiento diferente, o algo que aportar, algo que compartir, que le haya quedado en el estudio hoy. Ahora es el momento. ¿Ahora es cuándo? ¿Estáis muteado, papá? Ahí sí. No puedo porque voy a estar interrumpiendo con la tos, tengo mucha tos. Ah, ya. Se cayó. Se cayó. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera compartir algo, la hermana Liseta ahí, que siempre tiene algo que aportar, algo que... Yo, no solamente reafirmarlo, el estudio que la palabra a través de todos los versículos que buscamos, de lo que podemos reflexionar, nos demuestra y nos confirma, nos reconfirma de la divinidad del Señor Jesús, y que eran un solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos desconocer la Trinidad, y cuesta entender a la gente unicitaria, parece que sí. Cuesta porque la Biblia confirma en tantas ocasiones, la Trinidad confirma, aunque digan que no está la palabra en la Biblia, tantos versículos que dicen que uno soy con mi Padre, hemos creado al hombre a nuestra semejanza, y tantos versículos más. Vamos, la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a nosotros siempre como que nos queda dando vuelta de hacerles la pregunta a gente conocida que es unicitaria, porque esto es, todas partes hay gente unicitaria. Entonces de repente uno se encuentra con gente, y nos han dado las ganas de preguntar así como, pero ustedes cantan alabanzas que hablan sobre la Trinidad y son unicitarios. Entonces es como, no sé de qué forma lo tomarán ellos en ese sentido, la alabanza, como para separar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la alabanza, pero interpretar la palabra, algo que nos da vuelta a nosotros, pero yo creo que en algún momento el Señor nos dará la sabiduría y el digno, la empatía, el amor del Señor de poder conversar esas cosas también, porque yo creo que también son cosas que tienen que poner de cada uno para conversar. Es lo mismo que cuando decimos hablar de política o de religión en un grupo de amigos, que hay de todas las posturas. Es lo mismo. Sí,
Yo creo que el problema está, porque igual yo conozco a varias personas que creen en la unidad o hablan de la unicidad de Dios y eso. El problema está cuando pensamos que nuestro pensamiento o nuestra creencia excluye a todos los demás, que el que no cree como yo eh, está perdido o no está en la verdad, porque ese es un pensamiento sectario. Y es una evidencia que en verdad hay una persona que no está en la verdad, po. No alguien porque alguien piense o crea o tenga una interpretación, una revelación diferente a la que yo tengo, eso le va a hacer excluyente o lo va a hacer perderse o solo yo con mi doctrina soy salvo. Eso ya habla de un pensamiento sectario. Pero que Dios eso, que nos revele eso de su unidad. Y efectivamente el tema de la Trinidad es un misterio. Por eso el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Entonces habla de la unidad, ¿cierto? Indiscutiblemente grande el misterio de Dios. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Entonces, podríamos hablar mucho y como digo, es tan amplio, es tan profundo, hay tantas cosas que quizás podríamos, pero en verdad que no, de repente los estudios así tan en profundidad a veces como que se disparan un poco, así que lo importante es tener la postura clara y estudiar la escritura y estar apegado a la palabra. Siempre la palabra es la que nos trae luz. No es mi pensamiento, no es mi creencia, no es lo que yo pienso, es lo que dice la escritura. Eso es lo que nos guía y eso es la única verdad que hay. Yo creo que más que andar buscando el conflicto con las otras personas, con otras iglesias o con otras doctrinas, pensamientos, mejor afirmarnos nosotros en la palabra, afirmar nuestra fe, afirmar en el amor del Señor, porque al final, como dices tú, no podemos excluir al resto, que nosotros tenemos la verdad y que los demás no son salvos, porque no es así. El Señor va a llegar un momento donde el Señor verá el corazón y el Señor ve el corazón de cada uno y eso queda totalmente fuera de lo que nosotros podemos ver o creer, de quién es salvo o quién no. Claro, nosotros tenemos una mente limitada, ni siquiera podemos decir eso. Podemos pensar o pensar o tener alguna postura en ciertas cosas, pero finalmente quien decide, quien sabe es Dios, pues Él es el juez, Él es quien designa y nosotros podemos acercarnos o buscar en cierta forma eh, cierta palabra para tener cierta luz, pero en verdad que esas cosas de quién es salvo, quién no, o cuál es la verdad absoluta, eso solamente está en el Señor. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Hermano Sergio, quiero resumir a lo mejor en todo lo que usted habla con respecto a la Trinidad en 1 Juan capítulo 5, versículo 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, es el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. Entonces, creo que la palabra es clara en eso. Cuando nosotros tomamos el nombre de Cristo, estamos, como usted usó, buenos conceptos. Dios visible es Jesucristo. El Dios invisible es el Padre y se muestra a través de Dios y a través del Espíritu Santo. Así que creo que quedamos claros y afirmamos nuestra fe en este Dios poderoso. Que bendiciones. Amén. Buena cita, pastor, buena cita la que compartió, buena cita. No la habíamos anotado acá, pero justamente buena cita que respalda todo lo que pudimos compartir. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por haber podido juntarnos un día más, por haber podido, cierto, estar unidos y estudiar la Escritura y saber de que siempre la Escritura trae
luz, trae bendición y trae tanta iluminación a nuestras vidas. No tenemos una revelación particular porque la palabra ya fue revelada en el Mesías, en Cristo, sino que la palabra resplandece sobre nosotros y trae luz, trae proyección. Así que vamos a darle gracias al Señor por la palabra y vamos a pedir a nuestra hermana, no sé si el hermano Hernán ahí puede pedir la bendición por el estudio, y el hermano Hernán ahí siempre está calladito, pero es fiel, están todos los estudios, así que le vamos a pedir que pida la bendición para despedir el estudio de hoy. Te damos gracias, Señor. Te adoramos. En esta noche Gracias. Gracias. por haber, Señor, escuchado tu palabra, Amén. Oh, Dios. escuchado tu verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú lo enseñas, porque tú lo hablas, Señor, por medio de tu palabra. Aleluya. Te adoramos. Gracias te damos, Señor, porque tus enseñanzas, Señor, son reales y son santas, Señor. Amén. Te adoramos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y también, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran verdad, Señor. Amén. Señor, te lo hemos pedido, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, que Dios le bendiga mucho. Un abrazo grande y que podamos compartir la otra semana nuevamente y estar juntos a través de este tiempo que dedicamos. Dios le bendiga mucho. Bendiciones, bendiciones. Chao, Chao, manita Vero, chao, manita. Chao, 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 manita Sergio, Dios le bendiga mucho. Chao, 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 bendiciones. Pórtense bien. Bendiciones, chao, 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 Ya, chao, chao. chao, chao.